noches, amigos de Canal 33, las 9:09 de la noche. Les saludamos en directo desde nuestro plató en la calle Atocha, en el corazón de Madrid. Como siempre decimos, esta es su tertulia, la tertulia de Canal 33 Cambia Madrid. No sé si la cambiaremos de nombre, por Vamos Madrid o Madrid se muere. Hay versión optimista y versión pesimista. Hoy tenemos, como siempre, contenidos que esperamos sean de su interés. Yo saludo a mi compañero Julio de la Fuente, que nos avanza la tertulia. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Seguimos con Cambia Madrid de momento. Madrid cambia, a veces para mal, a veces para bien, esperemos que yo creo que ahora para el año que viene, Dios mediante, afinaremos si es Vamos Madrid o Madrid se muere. Lo vamos a mirar. No es lo mismo, cuidado, no es lo mismo. De momento vamos a cambiar un poco Madrid y lo vamos a hacer con un programa muy interesante, muy plural como siempre, y hoy prácticamente municipalista, que es uno de los rasgos que, como bien comentamos en el 25 aniversario, de que la fiesta se cumple ya un año de esa fiesta, por lo tanto tenemos 26 añitos. Enrique, ese municipalismo lo vamos a traer hoy a la mesa de Cambia Madrid en Canal 33 con la entrevista al alcalde de Parla, a Ramón Jurado. Luego tendremos un debate también muy incendiario, porque tendremos con nosotros a dos concejales muy jóvenes, pero muy aguerridos. Estará con nosotros la portavoz del PP en Fuenlabrada y también el concejal de Juventud de Parla. Hablaremos de la situación epidemiológica de esos municipios, de las medidas que han tomado el Estado y la Comunidad de Madrid. También hablaremos de los problemas de la juventud, de esos botellones, de esas fiestas, de esos reproches a la juventud que algunos políticos realizan en las últimas semanas como medidas de propagación del COVID. Hablaremos también de la tasa de basuras, de la limpieza en las calles y de la situación que más preocupa a los ciudadanos de los municipios de la Comunidad de Madrid. Enrique. Sí, y tenemos también, bueno, pues una entrevista en unos instantes, después del bloque de saludo a los patrocinadores, del bloque de publicidad, a Ramón Jurado, el socialista que ostenta en este caso la alcaldía del municipio de Parla. Y por último, para terminar, pues entrevistaremos a Paco Cecilio, empresario de moda, creador de la marca Paco Cecilio, emprendedor, y que nos contará unas claves de cómo resistir las pymes, los comercios, qué deben de hacer las administraciones, y bueno, también le preguntaremos cómo lo está pasando una tienda de moda, de ropa, después del confinamiento, y ahora en este medio a tintas, que no sabemos si es confinamiento o si no, pero donde a veces nos meten miedo simplemente para salir a la calle. No tengan miedo, sean prudentes, pero no tengan miedo, siempre lo decimos aquí, con el gel, la mascarilla, con toda la prudencia del mundo, pero sin miedo. Queremos darles un dato, porque ahora está de moda decir que somos plataforma, y evidentemente lo somos ya hace tiempo, pero Google lo confirma, porque en el seguimiento que hace, dice que en la búsqueda de un canal de televisión, aparecimos el último mes, 2.600 usuarios nos buscaban, y hasta nos indica Google, ahora lo verán, lo están viendo ahí en pantalla, bueno, pues que algunos nos han buscado simplemente por canal, otros por Canal 33 y otros por Canal 33 Madrid. Exactamente nos han buscado 2.605 usuarios el pasado mes de octubre. Y voy a leerles algunas de las reseñas, la mayoría son felicitaciones, pero yo lo que les voy a leer es, si la consigo ver, aquí está, una de las críticas. Y las críticas vienen a colación, bueno, una nos dice programación transparente y objetiva, y otra ponía, refiriéndose a Madrid se muere, la campaña que hizo esta casa, denunciando la situación de pymes, autónomos y pequeñas empresas, hostelería, comercio de Madrid. Pues en relación a eso, les leo. Este canal ofrece una carta de ajuste nocturna en la que se puede leer solo 3 palabras. Madrid se muere. Me parece de muy mal gusto, lo firma Ulises Fon Prieto, o Prieto, sí, algo así, entiendo que es un seudónimo. Me parece de muy mal gusto leer semejante frase, aunque la situación sea difícil actualmente debido a la pandemia por coronavirus.
Demuestra en pocas líneas el compromiso con el alarmismo de este canal y Google se lo traslada también a inglés. Aquí también aceptamos las críticas. Pero bueno, los datos nos dirán, como siempre, si somos alarmistas o al contrario. Estamos contando una realidad que algunos se niegan a aceptar. Y aquí lo hemos dicho muy clarito, 3 palabras solo: Madrid se muere. Lo vamos a ir contando y ojalá podamos decir muy pronto vamos Madrid, que quizá falte menos. Vamos a hacer ahora una pausa publicitaria y de inmediato entrevistamos al socialista Ramón Jurado, alcalde de Parla. Hola, buenas tardes, soy Laura Fernández y soy la responsable del obrador Las Gorgonas. Un obrador es un taller de elaboración artesanal de pastelería y panadería, repostería. La idea nace porque una vez que estudias pastelería, en mi caso siempre me gustó mucho y siempre quise montar mi negocio. Insistiendo, pues al final el que la sigue la consigue. Llevamos funcionando desde a finales de enero del 2020. Aparte de tener ahora mismo empanadas, vamos a ampliar a buena bollería y buena pastelería. Existen mucho tipo de empanadas. Nuestra empanada estrella es la empanada de cebolla caramelizada, rulo de cabra y tomate natural. Esa es la que más se vende. Tenemos diferentes tipos de panes, desde una barra estándar a 60 céntimos, y luego ya pasamos a una candeal, que sería picos, pan de leña, que es rústica, chapatas, hogazas de masa madre, harina de maíz, espelta 100%, de centeno integral. Para hacer un buen pan, una buena empanada, una buena bollería, ante todo, muy buenos ingredientes, muy buena materia prima y ganas de hacerlo. Con servicio a domicilio. Los pedidos se pueden realizar al móvil número 601-638-823 o al teléfono fijo 91 109 65 91. Nos encontramos en la calle Escuela de Vallecas, número 12, local 5. El horario que tenemos es de 7 de la mañana a 3:30 y luego de 5:30 a 9 de la noche. Sábados y domingos de 9 a 3 y de 5 a 9 y martes cerrados. Bueno, pues ya nos despedimos y si queréis probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el Ensanche de Vallecas.
Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6,5 grados de alcohol. Puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso. Para una clientela que sabe apreciar lo bueno, Señorío de Pacino, creado para deleitar. Bueno, pues continuamos aquí en directo. Son las 9:20 de la noche en la tertulia Cambia Madrid. Como les decíamos, bueno, pues tenemos en la digitalización de este país, pues ahora ya todo con videoconferencias, videocall. Tenemos al alcalde de Parla, el socialista Ramón Jurado. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente, aunque estábamos comentando antes que era más agradable cualquiera de nuestros muchos bares y restaurantes de toda la geografía madrileña y española, ¿no? Es un lugar donde nos conocen, algunos dicen que es nuestra segunda familia, ¿no? Es verdad que mucho más amable y mucho más bonito presencialmente, a mí me gusta mucho más, pero yo estoy acostumbrado a ver el lado bueno de las cosas. Y si estuviéramos de forma presencial tendríamos que llevar mascarilla. Así que mejor, pues eso, que veo el lado positivo de no estar presencial, que por lo menos podemos vernos la cara completa. Sí, cierto, porque yo en este caso un servidor con lo despistado que es, le ponen la mascarilla y ya no conozco a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Bueno, y los móviles con las... A mí me pasa que cuando voy por la calle y me dice, alcalde, Ramón, buenas tardes, y digo, este hombre, ¿quién será? Seguro que le conozco de toda la vida y... Pero hay gente especialmente habilidosa que conoce con la media cara tapada, ¿no? Que eso es realmente un arte, ¿no? Sí. Vamos con las preguntas, que no examen, cuidado, vamos con las preguntas fáciles, pero vamos a analizar en este caso, bueno, pues la situación de un gran municipio como es el de Parla. Y siempre lo decimos, con el primer vecino, que en este caso, bueno, pues es su alcalde, ¿no? Además, como le gusta ver las cosas desde el lado positivo, yo creo que todos debemos verlas así. Lo que pasa es que hay veces que nos lo pone muy difícil. Parla ha descendido en el último mes bastante el número de casos de COVID, con una incidencia acumulada de 145 por cada 100.000 habitantes. Es de esos municipios que tiene la incidencia muy baja, ¿no? En 14 días, según el balance regional último, el de ayer, ¿no? ¿A qué se debe, cree usted, este descenso? Bueno, pues sin duda a la responsabilidad de los parreños y las parleñas, no tengo ninguna duda y vamos, es lo que llevo diciendo desde el primer día. La responsabilidad de los parreños y las parleñas que están demostrando una exquisita responsabilidad, de verdad que sí. Muy contento por el comportamiento. Fíjate, cuando hace un mes y medio aproximadamente, 2 meses, cuando Parla era una de las ciudades por la que más incidencia tenía, a mí me preguntaba que por qué se estaba dando esto. Yo contestaba porque, lógicamente, por la gran densidad de población que hay en este municipio, por el transporte público que está absolutamente masificado, porque los colegios de Parla están absolutamente masificados, porque los centros de salud de Parla están absolutamente masificados, en fin, por toda esa falta de infraestructuras que faltan en nuestro municipio y además, pues bueno, pues porque tenemos una población muy, muy joven y que necesita moverse y necesita acudir a su puesto de trabajo y que, bueno, pues que dadas las características de los habitantes de esta ciudad, pues no tienen la condición o la posibilidad de teletrabajar. Entonces, bueno, pues ese era el motivo, pero a pesar de eso y de la responsabilidad, y gracias a la responsabilidad de los vecinos y la vecina de Parla, pues han conseguido, mejor dicho, que baje la incidencia de una forma radical, drásticamente. Por eso, desde el primer día, le pedimos a la Comunidad de Madrid que adoptase otras medidas. Mira, yo no he cuestionado en ningún momento si había que confinar, si había que desconfinar. Simplemente lo que le pedí a la Comunidad de Madrid y al consejero de Sanidad y por supuesto a la presidenta era que contase con nosotros, que contase con los ayuntamientos a la hora de adaptar medidas de restricción de la movilidad. Hombre, eso se llama, alcalde, permítame que le interrumpa, eso se llama lealtad institucional, ¿no? O sea, hay 3 administraciones, estatal, autonómica
y local, ¿no? Y la lealtad institucional es cuando las cosas funcionan realmente, ¿no? Porque como es todos a una, ¿no? Claro, pero fíjate, tanto mis compañeros alcaldes de la zona sur como yo, cuando había una mayor incidencia en la zona sur, nos quejábamos de que nos teníamos que enterar por la prensa de cuáles iban a ser las medidas que la Comunidad de Madrid iba a adoptar en nuestros municipios, y los propios alcaldes nos enterábamos a través de la prensa de cuáles iban a ser estas medidas, que me parecía una verdadera falta de respeto. Una falta de respeto, y no al alcalde, de verdad, no al alcalde, que mira, el alcalde tú dices que es el primer vecino, yo digo que es un vecino más, pero sí a los 135.000 vecinos de este municipio. No se le podía faltar el respeto, enterándonos por la prensa de cuáles iban a ser las medidas que se iban a adoptar, y además de anunciarlo en la prensa o en la rueda de prensa que daba el consejero o el viceconsejero el viernes a mediodía, al día siguiente nos lanzaban el BOCAM, oye, mira, buscaos la vida y adoptar estas medidas que yo os impongo. Mira, de verdad, creo que esa no es la forma de actuar. No facilita, no, desde luego no facilita para nada la colaboración necesaria de los ayuntamientos, ¿no? En este caso, con toda su infraestructura, policía local, pues todo lo que se puede desarrollar en favor de frenar la pandemia, ¿no? Exactamente. Veía que en forma de denuncia ahí hablaba de la masificación, ¿eh? De los colegios, Yo recuerdo en la entrevista hace un año, un poquito más quizá, ¿no?, que hicimos, ya denunciaba la auténtica masificación del transporte público, ¿no? Porque se podía ir a trabajar en el transporte público masificado, pero uno no podía tomarse una cerveza en el bar de debajo de su casa, ¿no? Yo recuerdo esa denuncia, que veo que insiste en ella, ¿no? Claro, es que no tiene ningún sentido, de verdad. Cuando Parla es una zona, o así lo entiendo yo por lo menos, que puedo estar equivocado, lógicamente, pero yo lo argumentaba. Parla es una zona única sanitaria, y debido a la falta de centro de salud, porque también hay comprometido un centro de salud por parte de la Comunidad de Madrid desde hace 13 años, pues hay un barrio gigantesco, que es en sí mismo una ciudad, como es Parla Este, cuyos 40 y tantos mil vecinos, entre 42.000 y 45.000 vecinos, están distribuidos por toda la ciudad. Entonces, lo que yo le decía a la Comunidad de Madrid es que me pidiese una opinión, porque yo, y no sé, no es por ser yo Ramón, sino por ser un vecino más de esta ciudad, pues conozco la idiosincrasia o las circunstancias que afectan a esta ciudad, y que lógicamente que no tenía ningún sentido restringir la movilidad por áreas sanitarias, porque además de crear un grave... Para entendernos, alcalde, no se pueden partir las ciudades a trozos en un confinamiento, en un aislamiento perimetral, ¿no? Claro, porque fíjate, los comercios se han visto seriamente resentidos porque reducían su potencia clientela al 50%. Entonces, pues... no, y además, ¿cómo se establece el límite? ¿En una calle? Sí, bueno, había una calle, en realidad hay dos calles que los números pares pertenecen a un área sanitaria y los números impares pertenecen a otra. Es decir, había en la primera parte de la pandemia, había unos bares que cerraban a las 10 de la noche, y había otros bares de la acera de enfrente que cerraban a las 12, con un horario normal. Es que eso al final... eso es sentido, de verdad. Sí, al final, que todos pensamos, más o menos, dices, oye, ¿qué sentido tiene esa medida, no? Empiezas a cuestionarte, y ayuda poco en la eficacia, ¿no? En la eficacia contra el virus. Y además, fíjate, una cosa más, es que ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas eso desde un ayuntamiento? Era imposible. ¿Qué pones? ¿Una pareja de policías en cada bocacalle? Es imposible, de verdad, que era imposible. Por eso le pedíamos a la Comunidad de Madrid, pues por lo menos que nos escuchasen. Si simplemente pedíamos eso. En fin. Siguen reclamando, como dice usted, a la Comunidad de Madrid. Es lo que hay, como me dijo el viceconsejero la semana pasada cuando le dije que ya estaba bien. Me dijo, es lo que hay. Pues nada, eso es lo que hay. Es lo que hay, pero a ver, en este caso... Esa fue la contestación del viceconsejero. Que claro, yo me enfadé bastante, claro, como un poco sobrado, ¿no? La incompetencia a veces es atrevida. Por eso por eso hablé con mis compañeros y les dije, pues vámonos a la Puerta del Sol, a que nos lo explique Isabel Díaz Ayuso. Además han hecho una denuncia a los tribunales otra vez, nuevamente, ¿no? Sí. Pues se han realizado test de antígenos en Parla. ¿Los resultados es posible hacer más? ¿Qué valoración? Mañana acaba,
Pero fíjate hasta qué punto ha sido absurdo todo este proceso, y es que cuando se empezaron a hacer los test, hace ya 4 semanas, se le estaban haciendo a una zona o sea, una zona que no tenía restricciones y a otra que sí. Es decir, una que estaba con restricciones y a otra que ya había salido, porque ni siquiera había actualizado ese dato. Tuvimos que decir, oye, mira, hacedlo a toda Parla, pero por lo menos hacérselo a las 2 zonas que están confinadas. En fin, un sinsentido, y que no, insisto, que escuchen a los ayuntamientos, de verdad, que somos los más cercanos a nuestro municipio y los que mejor conocemos cómo está la situación. Y es verdad que, bueno, que el desarrollo de los test pues se ha dado fenomenal. Se han hecho cerca de 20.000 test, cerca de 40.000 test se han hecho en las 3 zonas, finalmente las 3 zonas que han tenido restricciones de la movilidad. Un 20% de la población, casi. Sí, cerca de un 30% de la población aproximadamente, con una incidencia de 0,1% de positivos aproximadamente. O sea, un dato positivo, para entendernos. Dato positivo. Aparte de lo ya comentado, ¿por qué reprocha al gobierno regional que tiene abandonado o se olvida de Parla en general, ¿no? Ya veíamos que por la falta de centros de salud, por el hacinamiento en el transporte público, que ahí la competencia es del Ministerio. Bueno, una parte del Ministerio. Sí. Una parte del Ministerio y otra parte de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, yo no voy a descargar la responsabilidad del Ministerio, y no es un dato actual, es un dato histórico. Mira, yo esta semana en mis redes sociales decía que la última infraestructura, por hablar de transportes, la última infraestructura en la que hubo inversión de una administración no municipal en el municipio de Parla para una nueva desarrollo del transporte fue en 1995. Fue la introducción... Espera, no he terminado. Esto es un dato que ya en sí mismo es grave, pero hay otro más grave todavía. Ya en sí mismo grave. Fue la introducción... Es que algunos no habían nacido, ¿no? Algunos no habían nacido. No, ni tú ni yo, seguramente. Fue la introducción... La estación antigua estaba a las afueras de Parla y fue la introducción de la estación de Parla dentro del centro de la ciudad. 1995, cuando Josep Borrell era ministro. ¿Y qué población tenía Parla de aquella? ¿Perdón? ¿Qué población tenía Parla de aquella? Parla tenía exactamente la mitad de población que tiene ahora mismo. 70.000 habitantes tenía por entonces. Y ahora tenemos 135.000. Mira, desde que se creó, y este es el dato que te iba a decir que todavía es más escandaloso que ese anterior, desde que se creó la Comunidad de Madrid en 1981, no ha habido ni un solo euro en inversión para nuevas infraestructuras del transporte de la Comunidad de Madrid. Es muy grave esa denuncia. Desde 1981, que se creó la Comunidad de Madrid, no ha habido ni un solo euro de inversión en nuevas infraestructuras para el transporte en el municipio de Parla. En otros municipios ha habido construcción de nuevas carreteras, ha habido construcción de Metrosur, ha habido, en fin, la única inversión que ha habido desde entonces hasta ahora ha sido una inversión municipal, que ha sido el tranvía de Parla, que presta un magnífico servicio. Y por la inversión que crucificaron, hay que decir, a su excompañero, el socialista Tomás Gómez, el alcalde más votado de España, ¿no? Con una serie de acusaciones que han quedado demostradas judicialmente que eran infundadas. Le imputaban una serie de sobrecostes que habían sido irregulares. Bueno, pues los tribunales han sobreseído todas las denuncias que había contra aquel equipo de gobierno y, bueno, pues... Pero le retiraron de la circulación, ¿no? Hay que decirlo. O sea, por la única infraestructura que ha tenido Parla en todos estos años, ¿no? Sí, mira, hay una cosa que está clara, y es que a Parla se lo ha utilizado políticamente desde que Tomás Gómez fue secretario general del Partido Socialista de Madrid. Se ha utilizado de una forma bastante cruel a Parla y a los parleños para destruir la figura política de un personaje que, con sus errores y sus aciertos, pues no dejaba de ser un... Sí, pero a ver, no nos engañemos. Los votos los da la ciudadanía y la ciudadanía no se equivoca. O sea, vota lo que quiere votar. Efectivamente. Aquellos años supusieron una revolución para esta ciudad y, bueno, pues, insisto, a Parla se la utilizó de una forma muy cruel para destruir la figura política de un personaje público que con sus errores y sus aciertos, pues
Tenemos fue que, elegido. tenemos que terminar, pero me iría con dos aspectos positivos. Además de la suspensión de la tasa de terrazas y bonificaciones en el impuesto de actividades económicas, han implementado más medidas a favor del pequeño comercio, los negocios locales y la hostelería, ¿no? Sí, lo que hemos pretendido es pues darle un poquito de oxígeno a todos estos comercios que han sufrido tanto en la pandemia y en los meses de confinamiento. Entonces, bueno, pues decidimos suspender la tasa de terrazas y veladores durante 2020 y 2021 y además la tasa de venta ambulante también para los vendedores de mercadillo, en fin, que creo que también han sufrido bastante, o que me consta que ha sufrido bastante y que creo que había que echarles una mano. Somos un ayuntamiento muy modesto y que, en fin, pero ahí está el gesto, ¿no? También hay que decir. Pero además, en los presupuestos de 2021, que vamos a tratar de aprobar en estos meses que quedan para empezar a funcionar con ellos a partir del día 1 de enero, habrá una partida presupuestaria de 600.000 euros para ayudas al pequeño comercio y al autónomo de nuestro municipio. Hemos hecho todo lo que podemos y además somos conscientes de lo que han sufrido estos colectivos. Y lo que algunos siguen sufriendo, ¿no? Porque aún no se ha animado. Sí. Hay que ayudar. Yo creo que todos debemos concienciar, alcaldes, presidenta de la comunidad, a hacer consumo en los negocios de barrio, ¿no? Lo que contábamos antes, que hasta de una pandemia hay que ver lo positivo y si hay algo que sacar positivo de esto, es que realmente los vecinos y la sociedad se ha concienciado de que hay que apoyar al pequeño comercio, de que hay que hacer comercio de barrio, de que en fin, que un barrio sin pequeños comercios no es un barrio, es un... No vamos además a ir a tomar la cervecita a Amazon. No, efectivamente. Pues, y bueno, hemos hecho campañas desde el ayuntamiento para potenciar durante los meses de pandemia, pues para potenciar que aquellos comercios que quisieran distribuir sus productos o sus lo que comerciaban, ¿no? A través de comercio electrónico, pues que pudieran hacerlo, el servicio a domicilio, en fin, todo eso lo hemos potenciado desde el CIE del Ayuntamiento de Parla, que es el Centro de Iniciativas Empresariales, y lógicamente desde la página web del Ayuntamiento, pues todo lo que pudimos, estaba en nuestra mano, pues lo pusimos en marcha. Muy breve, porque me dicen mis compañeros que estamos fuera de tiempo, pero hoy en la prensa, 800 pisos municipales llevan años ocupados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es absolutamente falso, sinceramente. ¿Es falso? Absolutamente. Pues lo desmentimos. Falso. Absolutamente falso. Lo hemos desmentido, le hemos mandado una carta a la ABC diciendo que no hay ocupación. No hay ocupación sino que hay usurpación, que es una cosa distinta. No hay ocupación de viviendas de propietarios privados, sino que hay ocupación o usurpación de viviendas que están en manos de bancos o de entidades privadas. No de propietarios individuales, que es muy distinto. Pero esto no es un problema que venga de ahora, no es un problema que haya surgido ahora. Esto es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años. O sea, ABC hace de portavoz de las entidades bancarias, de unos pisos que había vacíos y que tienen ahora gente, ¿no? Efectivamente, se ha metido gente dentro y bueno, pues respetamos el derecho a la vivienda, pero también respetamos el derecho a la propiedad privada. Insisto, no hay ni un solo, esto lo digo yo, lo dice la policía, no hay ni una sola vivienda privada de un particular que esté ocupada en este municipio, ni una sola. Son simplemente de entidades bancarias que están ahí, bueno, pues que habrán hecho ejecución hipotecaria quizá o alguna cosa de estas. Y que llevan muchos años cerrados y que efectivamente se ha metido alguien, pero insisto, esto no es un problema que haya surgido en los últimos 6 meses o en el último año, no, esto es un problema que llevamos arrastrando y no solo en Parla, no solo en Parla. Lo que pasa es que no entiendo por qué focalizan en Parla. A lo mejor los intereses habrá, o a lo mejor es porque estamos haciendo un poquito de ruido aquí en Parla. Puede ser por eso también. Pues sigan haciendo ruido, que es quizá la historia dice que es la única manera de conquistar avances importantes, ¿no? Aquí en Parla eso lo tenemos claro. Hemos conseguido así grandes cosas. Fíjate, fíjate, nuestros áreas de influencia son Getafe, Fuenlabrada, Pinto. Cuando Getafe y Fuenlabrada eran grandes ciudades, fíjate, estoy hablando de antes de ayer, en el año 1979, que eso es antes de ayer. Tú y yo estábamos a puntito de nacer ya.
Gracias, alcalde. Cuando esto eran grandes ciudades, Parla no tenía agua corriente. Estoy hablando de 1979, que esto es antes de ayer. No tenía agua corriente. No tenía agua corriente. Bueno, pues aquí se organizó, se montó una... Bueno, yo recuerdo incluso, hablábamos antes de Tomás Gómez, su encierro en la Nochebuena para conseguir el hospital de Parla. Es decir, yo le voy a tener que ver, para que haya mejor transporte público, le voy a tener que ver encerrado en algún sitio, ¿eh? Alcalde, prepárese. Gracias, como siempre. Mis compañeros, los más antiguos del partido, que son gente muy comprometida y gente muy luchadora, y me dicen, mira, un alcalde de Parla no es alcalde de Parla hasta que no se encierre en algún sitio. No, y recordemos también Pedro Castro, el alcalde de Getafe, invadió los cuarteles. Efectivamente. Ya no estaba aquí el ejército, ¿no? Un gran amigo mío que cada vez que me junto con él me lo cuenta. Cómo fue aquel proceso de invasión de los cuarteles. La verdad es que genio figura. Es un Ramón. Es verdad que las grandes cosas se consiguen luchándolas. Ramón Jurado, socialista, alcalde de Parla. Gracias por ese chequeo que hemos hecho rápidamente en los minutos de televisión que tenemos a la ciudad. Gracias. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte y a vuestra disposición cuando queráis. Gracias, un saludo. Adiós. Nosotros hacemos una breve pausa y de inmediato vamos con la tertulia. Hoy hablamos con concejales, bueno, en versión reducida, con 2 concejales de distintos partidos y de distintos municipios. Bueno, ¿dónde nos encontramos, Eusebio? En la estación de Los Porches. ¿Dónde? Pues aquí, en la calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Y estamos aquí tomándonos un vino, ¿cómo no? Un vino y además vamos ahora... En una estupenda terraza. En una estupenda terraza y además vamos ahora a ver si hacemos la merienda de la mañana. Porque hay merienda de mañana, claro, la merienda de la mañana. Y nada, aquí les esperamos en el restaurante, la estación de Los Porches, que estamos aquí. ¿Dónde? Pues aquí en la calle Timoteo Pérez Rubio, que lo marca nuestra cámara precisamente, y ustedes lo están viendo in situ. Méndez Álvaro, zona de entrevías, claro. Fácil aparcamiento, todo muy fácil. Estar bien, sentirse bien, ser feliz. ¿Nos acompañan? Todos los días los mejores consejos para estar en forma, los mejores profesionales y siempre la mejor chispa de la actualidad. Gente saludable con Emilio Javier. Todos los días aquí en Canal 33. Respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Soy doctor Blanco, tengo 4 pequeñas clínicas ubicadas en Madrid con el nombre de Salud Dental Blanco. Luego hemos iniciado un nuevo camino hacia Alicante y hemos creado una nueva empresa que se llama O2 Dental. Pero todos pertenecemos a una misma familia. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero.
Te quiero. Madrid, buenas noches. Muy buenas noches de nuevo, aquí amigos y compañeros de Canal 33, ¿qué tal? Una noche más, arrancamos la parte del análisis, del debate, de la tertulia con nuestros representantes ciudadanos, en este caso 2 concejales de 2 partidos y municipios diferentes de la Comunidad de Madrid. Empezamos un poco tarde, son las 10 menos cuarto de la noche, ha sido una entrevista bastante interesante la que hemos tenido con Parla, entre comillas, la ciudad olvidada, según su alcalde, pero ya es hora de meternos en faena, de seguir hablando de municipios y de los problemas que más le importan a los ciudadanos. Y tenemos con nosotros a 2 concejales, a Noelia Núñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muy buenas noches, Noelia. Muchísimas gracias por contar conmigo. Nada, gracias por volver a Canal 33. Creo que ya volviste como portavoz, si me equivoco, en la última ocasión que tuvimos. Sí, antes de todo esto, de la pandemia y todo eso, estuve con vosotros y bueno, pues ahora que la situación parece que va mejor, vuelvo a estar con vosotros. Bueno, pues vamos a ir tocando madera para que siga para adelante, de forma positiva. Y por primera vez en nuestro programa, en Cambia Madrid, pues tenemos con nosotros a David López Martín, concejal de Gobierno, de Juventud, del Ayuntamiento de Alcorcón y militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, David. Pues nada, vamos a empezar hablando de la situación epidemiológica de Fuenlabrada y de Alcorcón. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos meses, cómo se está llevando la gestión municipal allí de la pandemia y si han funcionado las medidas acometidas, puestas en marcha en las últimas semanas, tanto el estado de alarma como los confinamientos perimetrales. Noelia. Pues ahora Fuenlabrada tiene una situación bastante mejor de lo que teníamos en septiembre. Fuenlabrada fue el municipio más castigado en esta segunda ola que hemos vivido aquí en la Comunidad de Madrid. Adelantó a Leganés y adelantó a otros municipios que en la primera ola tuvieron una situación más complicada que nuestro municipio, pero ya en agosto veíamos que la situación se estaba desmadrando, ¿no? Los datos ya apuntaban a que sobre el 22-23 de agosto ya la situación iba increciendo. Nosotros mandamos una carta al alcalde, si no recuerdo mal por tema de fecha, creo que fue el 23 de agosto, para que tomase determinadas medidas como el cierre, por ejemplo, de parques, como que se controlase pues, el tema de aglomeraciones en determinados espacios municipales, que se cancelase, se habían puesto en marcha ya esa agenda de las diferentes concejalías de manera presencial. Bueno, pues es que esas actividades municipales que se estaban programando, que se cancelasen o se paralizasen hasta que la situación mejorase. Una semana después se llevaron a cabo esas medidas porque ya la situación se estaba totalmente descontrolando y bueno, ahora la situación parece que se está calmando, ya la incidencia acumulada ha bajado bastante en Fuenlabrada, estamos en torno a los 340, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria. Sí, porque salió, es verdad, el dato ayer. Ayer, efectivamente, ahora mismo la zona que más contagio tiene, o una incidencia acumulada más alta, con 97 casos, es la de Cuzco, que ha superado los 400 de incidencia acumulada, y el resto de zonas estable, en torno a los 300 y poco. Entonces, bueno, con ¿Cómo está cautela. Alcorcón? ¿Ha mejorado también la situación dentro del balance de retroceso del coronavirus? Sí, los datos, como en toda la Comunidad de Madrid, apuntan a que la tendencia es favorable, es mejor en ese sentido. Y nosotros hicimos algo parecido a lo que se hizo también en Fuenlabrada. Cuando los informes epidemiológicos de los martes nos marcaban que, por ejemplo, estaba aumentando la incidencia en niños pequeños, etcétera, etcétera, pues nosotros ahí cerramos los parques infantiles, decidimos cerrar los parques infantiles. Cerramos bibliotecas, dejamos solo un par de bibliotecas abiertas y los centros culturales y demás solo se dedicaron a ceder espacios para que, por ejemplo, la vuelta al cole de los niños y las niñas fuese más segura, cediendo espacios, cediendo espacios a los institutos, a la Escuela Oficial de Música, etcétera, etcétera. Y luego, a través de la empresa pública de basuras, a través de Enmasa, pues seguimos con la limpieza a fondo de todas las dependencias municipales. Nos centramos sobre todo en los centros escolares, en los colegios de niños y niñas y en las zonas que la Comunidad de Madrid determinó zonas básicas de salud que estaban pues confinadas en ese momento. Y David, tu partido, bueno, vuestro grupo, criticó en un primer momento los confinamientos perimetrales de la Comunidad de Madrid que afectaban sobre todo a diversos municipios del sur y distritos del este y del sur de Madrid.
no sé si valoráis ahora que han sido beneficiosos estas medidas o en cambio seguís criticando la gestión de la Comunidad de Madrid. Lo que se criticaba en este sentido no era el cierre como tal. O sea, en un momento dado cerrar es positivo. Si tienes que controlar la movilidad de la gente para que el virus no se propague, pues hay que hacerlo. Lo que nosotros decimos es que hay que hacerlo con un cierto criterio y con una cierta continuidad. Había informes con datos que decían que pueblos como Torrejón, Majadahonda tenían incidencia acumulada muy parecidas a las nuestras y no se habían confinado, por ejemplo. Y lo que también decíamos era que los cierres perimetrales por zonas básicas de salud eran una medida que era difícil de entender y de explicar a la gente, porque una zona básica de salud no es un distrito, no es algo que los vecinos conozcan. Nosotros tampoco lo conocíamos, tuvimos que empezar a ver cuáles eran las calles, cuáles no, y luego, como decía el alcalde de Parla antes, ¿cómo controlas eso? No se puede controlar realmente porque al final había casos en Alcorcón que estaba una comunidad de vecinos cerrada, que en la que la mitad de la comunidad estaba confinada y la otra mitad no lo estaba. Entonces nosotros tuvimos que reconvertir un poco al personal del ayuntamiento que estaba en casa teletrabajando, pues en hacer informadores COVID que iban por la calle por diciendo, oye, a partir de esta calle no, y a partir los pares sí, los pares y los impares no. Fue una medida compleja de explicar y compleja de ejecutar sobre todo. Nosotros nos quejábamos y la criticábamos en ese sentido, no por el cierre por así decirlo, en sí, sino porque era una medida que era muy difícil de llevar a cabo, por ese sentido de que los vecinos y las vecinas no conocen las zonas básicas, no se mueven por no lo conocen, la verdad es que no. Noelia, las medidas de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España, ¿cómo las valoras en estos últimos meses? De las opiniones que se puedan tener de si es más difícil o no, lo que hay que ver son los datos, ¿no? Y se ha comprobado que con esas medidas se ha conseguido revertir la situación y la tendencia que estaba siguiendo con respecto a los contagios en toda la Comunidad de Madrid. Se ha visto que esas medidas han funcionado y han sido medidas que no han sido tan drásticas como un cierre, por ejemplo, total de un municipio. Hay zonas en Fuenlabrada que nunca han pasado de los 500 casos. Entonces, cuando inicialmente no fueron restringidas, a los 15 días que se implementó ese estado de alarma exclusivo para la Comunidad de Madrid, esas zonas que presentaban mejores datos que otros municipios que no estaban tampoco restringidos, esas zonas sí quedaron restringidas por culpa de ese estado de alarma, impidiendo pues, que esas personas que vivían en esa zona básica de salud tuviesen una libertad de movimiento, una libertad también los negocios para recibir a gente de fuera del municipio y al final lastraba también a esas zonas básicas de salud, que en Fuenlabrada eran 3 zonas básicas que no estaban restringidas ni han estado nunca afectadas por el cierre de la Comunidad de Madrid, ¿no? En Fuenlabrada tuvimos inicialmente 3, luego se revisó y se pasó también a la zona de panaderas y bueno, es que se ha demostrado con datos, es decir, no es simplemente que podamos tener una opinión de si es o no más difícil o más fácil el hecho de controlar. Yo creo que la gente lo entendió muy bien. Nosotros solicitamos al equipo de gobierno que en los portales de las zonas básicas de salud se indicase que su vivienda estaba afectada, es decir, que esa vivienda pertenecía a la zona básica de, por ejemplo, Cuzco, o de Panaderas, o de Francia, o de Alicante, ¿no? Entonces, eso ya facilitaba a la gente saber que ellos vivían en esa zona básica de salud. Y la gente, la verdad que en ese momento, en esas 2 semanas que duró ese confinamiento, esa restricción de movimientos en Fuenlabrada por las zonas básicas de salud, lo entendió perfectamente. No hubo mayor conflicto, sí que al principio es un poco caótico, ¿no? Porque pasas de no tener ningún tipo de restricción a la mañana siguiente tu barrio, tu zona donde vives queda restringida y no tienes esa libertad de movimiento y sí que puedes dudar de qué calles o qué calles no están afectadas, pero bueno, enseguida yo creo que la gente supo, sobre todo entender que había que limitar los movimientos o los desplazamientos que no fuesen estrictamente necesarios. Te veía... No, sí, a ver. Con la cabeza, el debate está abierto, lo digo porque... Bueno, prefiero no interrumpir. Con educación siempre, pero podéis... No, si te tuviera con la cabeza con el tema de que se ha demostrado con datos, yo siempre me alegraré de que la incidencia acumulada vaya bajando y la tendencia vaya menos, pero también es cierto que hay una cosa que debemos de ver y son cómo fue avanzando las semanas en septiembre. Y cómo se fue pasando, que en septiembre fue cuando, si no recuerdo mal, la 4ª semana fue cuando estábamos en el pico más alto de incidencia acumulada en todos los barrios de aquí de la Comunidad de Madrid, ya sean por áreas básicas de salud o por distritos enteros o barrios enteros. Y fue ahí cuando la Comunidad de Madrid hizo un cambio de criterio a la hora de hacer los test. Antes estaban haciendo PCRs a todo contacto estrecho y estaban haciendo PCRs a niños y niñas que daban contacto en los colegios. Si había 2 positivos, se hacía los test a toda la clase. Esto ahora ya no es así. Hubo un momento que de la 4ª semana a la 5ª semana
que la Comunidad de Madrid optó por hacer test serológicos. Y fue justo en ese momento cuando se empezó también a hacer los test masivos que se realizaban en los barrios, como por ejemplo lo que estaba comentando la alcalde de Parle. De antígenos, perdón. No son test serológicos, son test de antígenos que no tienen nada que ver. Perdón, de antígenos, sí, un segundo. Y entonces fue ahí cuando se empezaron a hacer los test masivos en todas las áreas de salud y en todos los barrios. A nosotros en Alcorcón se nos avisó un día de antes también para realizar estos test. Nos llegaron, se nos pusieron los test, nosotros tuvimos que poner el personal con policía municipal para organizar eso, tuvimos que hacerlo también en los centros culturales, en un centro cultural de ahí al lado del ayuntamiento, y fue a partir de ahí también, y los expertos indican que no son test fiables para hacerlos masivamente, no porque no sean correctos los test, estos test vienen bien, ¿sabes? Pero únicamente cuando la persona que llega es sintomática. Si no es sintomática, es asintomática. Es decir, no que el 0,1% que antes hablaba de positivos que dieron como resultado esos test en Parla, que hablábamos con el alcalde. Yo lo que digo es que hay que ser prudentes. No digo que no sea fiable, es que hay que ser prudentes. Puede haber Tenemos más que alegrarnos de que las medidas estén funcionando. Negativos. Hay que alegrarse de que las medidas estén funcionando y siempre es positivo que los datos desciendan. Siempre es positivo. Lo que digo es que hay que ser prudente con estos datos y no traer ya las campanas al vuelo. Tenemos que ir viendo cómo evoluciona y tenemos que ir viendo si se retoman un poco también los PCRs, si la cresta sigue del mismo modo, o si en esta llanura o en esta meseta que dicen los expertos que estamos llegando, es tal cual. Es que no estamos en la llanura, estamos en la bajada totalmente. Ya estamos bajando y no es simplemente los datos de los test. Para empezar, los test de antígenos tienen una fiabilidad del 95% y no solo se están realizando en la Comunidad de Madrid. Creo que quedan 3 comunidades autónomas en todo el territorio español que no realizan los test de antígenos. El resto de comunidades están realizando ya estos test por 2 variables muy sencillas. 1, la fiabilidad que tienen estos test. Y 2, la rapidez en la que obtienes ese resultado, ¿no? Con las PCR, que son desde luego los test más fiables, se demora el proceso porque el resultado lo tiene que dar un laboratorio. Por lo que si encima saturamos los laboratorios, los resultados pueden tardar incluso días en llegar. Pero la fiabilidad del 95% es con sintomáticos. No, asintomáticos. Es con sintomáticos y si te llega así, tú haces test masivos en ese momento, hay muchos que se te escapan. Mucho, porque si tú tienes una incidencia acumulada, teníamos una incidencia acumulada en ciertas áreas de salud, que era en Alcorcón, que se rondó los 600, los 700, una barbaridad que hubo, y luego se pusieron a hacer las pruebas y daba el 0,1%, yo no digo que no sea positivo bajar, no digo que no sea positivo. Seguramente tú tengas el dato también, cuánta gente se cita y cuánta gente acude a realizar el test. Es decir, se citan a lo mejor por zona básica al día unas 3.500 personas. Un tercio aproximadamente está y efectivamente acude un tercio de la población. Entonces, claro, esto también no podemos extrapolar los datos cuando no estamos testando al 100%. Noticia de hoy es que sí se van a hacer PCRs, por lo que tengo entendido, en el aeropuerto, después de pedirlo mucho. Efectivamente, después de pedirlo desde inicio de pandemia prácticamente, por fin, ha tenido que pasar 8 meses y a saber cuántos casos 190 han entrado. según la Comunidad Madrid oficialmente. No, 190 detectados, claro, porque es muy difícil detectar cuando una persona llega, el saber que era portador en ese momento, porque claro, no se le testa. Entonces, ¿cómo sabes que eras portador en ese momento cuando entras a través de Barajas, no? Si solo han entrado 190... A mí me parece una buena noticia, todas las medidas que se puedan tomar. Si solo han entrado 190 casos, ¿por qué hay esa incidencia del coronavirus en España? Si no es un virus nacional, si es un virus importado. Pero se importó en su momento. Se importó en su momento, claro, pero si solo han entrado 190 serían unos casos muy localizados, ¿no? Entonces hubiese sido muy fácil detectarlo en ese primer momento. Echarle la culpa únicamente a que no se ha controlado Barajas es... Hombre, no es echarle la culpa únicamente a que no se ha controlado... el discurso que se hace, a que no se ha controlado Barajas, pero lo que no se entiende es... únicamente porque Barajas lo que no se entiende es que el resto de aeropuertos a nivel europeo hagan controles y Barajas, la puerta de acceso a Europa, prácticamente, no haga ningún tipo de control. Eso es lo que no se entiende. Hay un hilo fantástico en Twitter sobre cómo se lleva el entrar a China, por ejemplo, y cómo es la diferencia en entrar a Barajas. No, si las medidas de China han sido muchísimo más restrictivas. Con respecto a los datos, a mí me hace mucha gracia la gente que dice con cautela, ¿no? No nos creemos que haya bajado tanto la incidencia. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos que desde septiembre hasta ahora
los casos en el hospital, que eso no se puede falsear porque es el algodón hospitalario, esto es sota, caballo y rey, es decir, los datos de camas ocupadas son los que son, no los da simplemente la Comunidad de Madrid, sino que los dan también los propios sanitarios. Haya bajado, por ejemplo, en Fuenlabrada, en el hospital de Fuenlabrada, un 39% en las camas de planta. ¿Cómo se explica si no? Pero se ha bajado en camas. Si esos datos de pasar en el mes de septiembre de 98, creo que es, actualmente estamos en 50 y 12 en UCIs. Sí, pero a ver, los datos, evidentemente, sí, yo estoy de acuerdo que los datos, la tendencia va mejor. En los hospitales no están así. Las hospitalizaciones en plantas sí es cierto que han ido mejor, pero no en todos los lados. No en todos lados. ¿Cómo están los hospitales? En todos hay un... La UCI todavía quedan camas vacías de UCI, no está saturada, y yo creo que pocos de la Comunidad de Madrid lo están, pero sí se está viendo que lo que hay que tener cuidado con esto es no tirar las campanas al vuelo, como decía, ser prudentes, porque es un virus que avanza según avanzan las semanas. Entonces, lo que tiene ahora mismo el número de camas así, puede ser después que avance a tener más casos críticos y acaben más casos de UCI. En Alcorcón ahora mismo tenéis en el FHA 27 en planta y 13. Esto es un en UCI. En UCI. Esto es un dato público que lo publica un grupo de médicos que el Twitter se llama COVID-19/Madrid, /M, perdón. Sí, y ya te digo, en Fuenlabrada ahora mismo hay 55 en planta y 13 en UCI. Es cierto que las UCIs, por la tendencia que tiene esta enfermedad, que es a requerir de una atención de cuidados intensivos durante demasiado tiempo o durante mucho tiempo, se nota menos el bajón, ¿no? Porque al final el tiempo que pasa una persona grave, una persona que presenta un cuadro de neumonía grave o que requiere ventilación asistida, al final se puede postergar incluso 2-3 meses, lo que es una ocupación de la UCI. Ese es el riesgo sobre todo que hay. Que aunque pueda haber 13 ahora mismo, no podemos bajar la guardia tampoco y tirar las campanas al vuelo, que es lo que he dicho antes, porque si tenemos 13 camas ocupadas en UCI y podemos tardar, en plan, a lo mejor, en dar de alta a esas personas, lo que tú has dicho, 2 meses, nos vamos hasta enero, posiblemente. Pero es que en septiembre teníamos 25, quiero decir, que la tendencia es clara. La tendencia es a la baja, y es que no es simplemente... Pero es verdad que siempre se ha dicho que Madrid no es una isla, y el resto, hay muchas comunidades que ahora lo están pasando muy mal, están a lo mejor ahora soportando esa segunda ola que Madrid soportó hace un mes. No sé cómo valoráis, David, las medidas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid, que son las más laxas de toda España, podemos decirlo así. Solo han cerrado durante los puentes, no todos los días, en algunas comunidades cierran solo los municipios, los horarios del llamado toque de queda, pues aquí son solo 6 horas, de 12 de la noche a 6 de la mañana, en otros municipios, en otras comunidades son desde las 10 de la noche, en Cataluña han cerrado, y también creo que en Castilla y León, sí, si no me equivoco, han cerrado los bares, los gimnasios. En Madrid, no sé si tenemos que dar un paso más, un paso menos. ¿Cómo lo valoras, David? Yo lo que valoro es que sobre todo lo que hay que hacer es políticas coordinadas. Que cada uno haga la guerra por su cuenta contra el virus, creo que es algo que nos perjudica a todos. ¿Un mando único entonces del Ministerio de Sanidad? No es necesario un mando único, es necesario ponerse de acuerdo. Y si cuando se sientan las 3 comunidades autónomas para decir que se iban a cerrar el cierre perimetral y van a hacer el cierre perimetral... Hablas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y... Y dos anuncian que van a cerrar Madrid. El acceso, y la Comunidad de Madrid dice que no lo cierra, pues al final realmente está cerrada porque está limitada por esas 2 comunidades. Sí, yo puedo salir, pero si no me dejan entrar... Al final lo que hace falta... Pero no te dejan entrar a esas comunidades, podías ir perfectamente a una comunidad que no estuviese con cierre perimetral, que no ha sido solo... Ese día creo que quedaba Extremadura y Canarias. La Valencia también lo estaba, Andalucía también lo estaba. La Comunidad Valenciana tampoco cerró perimetralmente, entonces tú podías atravesar... La Comunidad Valenciana cerró los días. Creo que lo cerró, al final pero cuando en principio no cerró, es decir, podías atravesar Castilla-La Mancha y llegar a... La rueda de prensa esta de las 3 comunidades autónomas fue el martes y creo que Valencia cerró el jueves o el viernes, o sea, cerró también. Evidentemente, yo lo que digo es que lo que hace falta es lealtad institucional, en este sentido, y no jugar a hacer oposición desde el gobierno, ya sea a los ayuntamientos, que nos enteramos de las cosas a través de la prensa, nunca a través de la Comunidad de Madrid, no nos da absolutamente nada de información. ¿Cómo se enterasteis del estado de alarma del gobierno central? Del estado de alarma. De una rueda de prensa del presidente del gobierno donde lo daba. De una rueda de prensa del presidente del gobierno donde se hacía. Es decir, en ese momento. Es decir, se critica lo que hace la Comunidad de Madrid, pero es exactamente lo mismo que hace el Gobierno de España, ¿no? Nos enteramos también a través de la prensa.
No sé, si las reuniones a las que se nos ha convocado a nosotros, como ayuntamientos, por parte de los consejeros de la Comunidad de Madrid, han sido reuniones en las que no se ha aportado ningún dato, no se ha aportado ninguna medida, ningún avance, absolutamente nada. Las medidas que se hicieron durante el estado de alarma eran medidas que se consensuaban con las reuniones con las comunidades autónomas. Ha comparecido la directora de Salud Pública, el director general de Emergencias, consejero de Administración Local, la consejera No se nos ha tenido en cuenta a los ayuntamientos para absolutamente nada. No sé si donde gobierna el PP, a lo mejor sí tenía más información y se la ha podido facilitar. No, la misma que el resto. Pero a nosotros no se nos ha dado nada de información y no se nos ha pedido opinión tampoco de absolutamente nada. Del PP y PSOE, creo que se hacían reuniones de los todos los ayuntamientos afectados. No sé, igual con el Gobierno de la Nación funcionáis de otra manera, pero desde luego la Comunidad de Madrid trata a los 179 municipios de la misma manera. Por supuesto, gobierne quien gobierne. El Gobierno de la Nación lo que hizo, al fin y al cabo, cuando estuvo en estado de alarma, fue tener reuniones constantes con las comunidades autónomas en consejos territoriales. Sí, solo aplicó el estado de alarma a la Comunidad de Madrid, en este último. En este último se aplicó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid lo que hizo fue judicializar un proceso que fue que vosotros decís que lo que había que hacer era instalar las zonas básicas de salud y desde el Ministerio se tenía otro criterio y se quiso decir pues que se cerraban en los ayuntamientos, que tenían una incidencia superior a tanto, y vosotros lo que hiciste fue recurrir al Tribunal Supremo y para que no hubiese ese dimes y diretes se puso el estado de alarma para que hubiese un marco jurídico que pudiera tratar. Se recurrió al Tribunal Superior de Justicia y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no fue a raíz del recurso de la Comunidad de Madrid, sino que fue, como en cualquier Estado de Derecho, el Poder Judicial controla también al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, como no podría ser de otra manera. Entonces, si se hace algo que no sigue la legislación vigente, pues el Poder Judicial se tiene que posicionar, y lo que hizo fue decir que eso no se podía hacer así. Simple y llanamente, no fue la Comunidad de Madrid, ni un juez del PP, ni nada de eso, fue un tribunal, no, yo estoy hablando de jueces del PP. Tribunal el que dijo que eso estoy hablando que cuando el Ministerio pone medidas encima de la mesa, las comunidades autónomas se negocia y se pone encima de la mesa, y todas, no solo estoy diciendo las de que gobierna el Partido Socialista, Comunidad Podemos, estoy diciendo Castilla-León, gobernáis vosotros, Murcia igual, Andalucía, todas, y no ha habido ningún problema con ninguna, salvo con la Comunidad de Madrid y con Cataluña, pues algo también te estará pasando en ella, ¿sabes? A la que le implementó un estado de alarma. A mí quedarme solo con Torra, pues bueno, pues ¿sabes? Bueno, vamos a ver, volviendo a los municipios, ¿qué medidas están tomando vuestros municipios y cuál creéis que son las más beneficiosas, sobre todo para esas personas que se han quedado en la calle, que han perdido su empleo o que han perdido su negocio también, porque hay muchos pequeños comercios y hostelería afectada? En Alcorcón. Pues en Alcorcón, empiezo si quieres con esto último que has dicho, con el tema de ayuda al pequeño comercio. Lo que hicimos principalmente es una ayuda a la hostelería a través de facilitarles la instalación de terrazas y veladores a aquellos bares que no lo tuviesen y agilizar el proceso para agilizar los trámites burocráticos que se diesen, para que no se pidiese ahora en junio cuando se pidieron y se concediésemos en enero. Se agilizó esos trámites. Luego también hicimos una campaña de desinfección de los locales para hacer los locales seguros a todo el comercio, al pequeño comercio de Alcorcón, de una forma gratuita a través de la empresa pública de limpieza de Alcorcón. También realizamos un pacto local por el empleo con los sindicatos y con la Asociación de Empresarios de allí Alcorcón para fomentar el empleo, y hicimos lo mismo también para intentar hacer una mesa de rescate y buscar medidas para el pequeño comercio. Del mismo modo también buscamos vías y maneras de intentar apoyarles económicamente de alguna forma. Con esto tenemos más dificultades porque Alcorcón es un ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda, se rige por la famosa Ley Montoro, y entonces hay ciertas competencias en las que no podemos entrar porque son competencias impropias y es más complicado. Estamos buscando vías, se está estudiando, y antes de final de año habrá nuevas medidas también en este sentido para el comercio de Alcorcón. Noelia. Con 600 millones de euros de deuda que teníais, normal que no podáis seguir gastando, normal. Bueno, eso sí, solo a los que gobernasen, yo no gobernaba en ese momento. Bueno, no, yo hablo de Alcorcón, hablo de tu municipio, entonces como sacas la ley Montoro, hombre, pues menos mal que... 300 hemos cogido nosotros, menos mal que la ley Montoro pues puso el freno en el despilfarro de dinero público. En Fuenlabrada, me voy a lo más cercano que hemos debatido últimamente, que son las ordenanzas fiscales, ¿no? Sí. Nosotros nos quejábamos mucho de que el proyecto de ordenanzas fiscales era exactamente el mismo que años anteriores.
Es decir, como si aquí no pasase nada, como si no hubiese gente que lo está pasando mal, como si no hubiese negocios que se plantean cerrar en nuestro municipio porque no aguantan más la situación que hay. El IBI baja a 94 céntimos de media, lo que es una broma, literalmente es una broma, que en el año de la pandemia, en el año en el que casi todo el mundo que tiene un puesto de trabajo, o en Fuenlabrada, por ejemplo, sin ir más lejos, somos el municipio, después de Madrid Capital, más afectado por los ERTE, por lo que nuestros vecinos han perdido una capacidad adquisitiva enorme. Hombre, que se les haga una rebaja de 94 céntimos en el IBI, no se entiende. El IVTM, que es el numerito del coche, no se ha tocado, no se ha bajado, sigue exactamente igual para 2021 que estaba en 2020, que estaba en 2019, porque está ya prácticamente al máximo legal y no se puede subir más. El IAE también lo han tocado, nada, un coeficiente, un 0,0001, tasa de basura al 100%, ni se ha devuelto en los meses que han estado cerrados, ni se ha hecho una rebaja de la misma, y sí que para 2021 contemplan en la tasa de terrazas, simplemente la de veladores y terrazas, la contemplan rebajarla al 50%. Para 2020 nosotros pedíamos que se quedase, o sea, se eximiese a los hosteleros del pago de la tasa, porque entendíamos que estaban teniendo, creo que ha sido de los sectores más afectados y estaban teniendo muchas dificultades a la hora de poder llevar a cabo su actividad. Lo dejaron en un 85% y han entendido que para 2021, bueno, pues el 50%, algo es algo, ¿no? Cualquier ayuda, lo que nos decían los hosteleros, estuvimos reunidos con ellos, cualquier ayuda en este momento para ellos es un mundo, ¿no? El pagar por lo menos ese 50%. Luego, nosotros desde el inicio de la pandemia nos mostramos colaboradores con el equipo de gobierno, presentamos un plan de minoración del impacto del coronavirus en Fuenlabrada con 40 medidas, entre las que estaba, por ejemplo, la creación de un banco de dispositivos electrónicos que se pusiese a disposición de los vecinos, porque mucha gente estaba teletrabajando, las clases se seguían de manera online, y hay que entender que la realidad es que no todo el mundo tiene 5 dispositivos electrónicos para una familia para poder la madre teletrabajar, el padre teletrabajar y los niños además asistir al colegio, ¿no? De manera virtual. También propusimos unas ayudas para los autónomos, que desgraciadamente de 800.000 euros que estaban presupuestadas inicialmente se ha quedado en 240.000, solo se van a llevar a cabo 695 solicitudes de ayudas. Nosotros le hemos pedido al equipo de gobierno que vuelva a sacar una convocatoria y se intente llegar a cuantos más autónomos en Fuenlabrada, pues mucho mejor. David, que te he visto con ganas de responder sobre Sí. la deuda que No, quedó no. David No, Pérez. Sí, hombre, Bueno, el claro. gobierno del Partido Popular anterior también dejó deuda, nosotros todavía seguimos pagando deuda, evidentemente. Hay muchas, se pagó en su momento y seguimos pagando. Y con lo de las, por ejemplo, la exhibición de impuestos, etcétera, etcétera, nosotros por la ley Montoro no podemos eximir de impuestos, podemos entrar en bonificaciones, ¿de acuerdo? Sí, pero de nunca tasas podemos también. eximir. Nunca podemos eximir de un impuesto. Sí, pero la realidad de Fuenlabrada es diferente. La realidad de a Fuenlabrada la es diferente, de... pero también para que nos entiendan los espectadores que nos estén viendo. Sí, de lo que has nosotros explicado antes bien. lo No has podemos explicado antes quitar impuestos del tirón, no se puede hacer. Podemos entrar en bonificaciones y habría que ver si el ajuste fiscal y la interventora nos dejaría hacerlo. Pero aparte de eso, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo que propusisteis de los mecanismos electrónicos, tal, eso nosotros lo hicimos también a través de servicios sociales para que toda familia que no tuviese capacidad para sus hijos e hijas ir a clase de forma telemática, ese niño y esa niña tuvo una tablet y un ordenador que se pudo utilizar. Todos les pasó, igual que con el reparto de mascarillas, se repartió mascarillas a los ancianos y se repartió mascarillas a los niños y niñas para la vuelta al cole. Del mismo modo, reforzamos la limpieza. La limpieza en Alcorcón era el caos absoluto. Ahora te voy a preguntar por el caos absoluto. limpieza. Bueno, pero déjame que matice esto, Venga, adelante. porque era la limpieza de interiores, especialmente la limpieza de los centros municipales, donde La había que garantizar, desinfección, exactamente, había que garantizar una vuelta segura de los trabajadores a su puesto de trabajo y había que garantizar una vuelta segura de los trabajadores educativos y de los niños y las niñas que volvían a clase. Y eso, para hacer eso, en ese momento estaban la limpieza manga por hombro. Tuvimos que hacer una inversión de 1.200.000 euros extras desde la empresa pública de basuras para poder entrar ahí y limpiar todo eso y desinfectarlo para que la vuelta sea segura. Y del mismo modo, a principio de la pandemia también insistimos varias veces a la Comunidad de Madrid con cartas, se nos ignoró y al final fuimos los primeros en poner una denuncia para la medicalización de las residencias,
Ah, es verdad, sí. Que que el tribunal, juez, los diferentes tribunales os han hecho caso, pero... Hombre, si dio medidas cautelarísimas, el juez además vio el caso. Medidas cautelarísimas, y ahora ha empezado un nuevo proceso en lo que os insta a que denunciéis a la comunidad. Efectivamente, para ello, pero... La comunidad lo que ha hecho es recurrir. Es recurrir, es verdad, que lo ha recurrido. Bueno, es recurrir y decir que ya lo ha hecho. Y es verdad, no me acordaba yo de esa circunstancia. Ayudas sociales a los más desfavorecidos, comida o pues tarjetas como lo están haciendo en Madrid, nosotros Monedero. Hemos pedido que se aumenten. Nosotros tenemos principalmente también si contamos a Cruz Roja, tenemos 3 asociaciones que realizan reparto de comida, que es San Ricardo Pampuri y también La Casita, el comedor social de La Casita. Todos son organizaciones independientes del ayuntamiento. Nosotros no tenemos un comedor municipal en Fuenlabrada, es decir, el único comedor social que hay es de una asociación y no tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero sí que les derivan a personas de servicios sociales a que acudan allí. Entonces, esas asociaciones han visto cuadruplicados o quintuplicados el número de solicitudes o de personas que demandan esa solicitud de alimentos. Nosotros hemos pedido que desde el ayuntamiento pues se incremente pues ese dinero que esas asociaciones reciben, porque claro, también es cierto que en la situación en la que estamos no reciben tantas donaciones de particulares como recibían previamente, tampoco se realizan tantos eventos. Por ejemplo, la carrera de la policía en Fuenlabrada recaudaba alimentos para La Casita. Esa carrera no se ha podido realizar, así como tantas otras, y claro, son donaciones que no han llegado, ¿no? Entonces, todo no se puede soportar, en este caso desde los particulares, que también están pasando una situación complicada, y por eso hemos pedido que desde el ayuntamiento se incremente esas partidas presupuestarias. No sé si tienes datos de Alcorcón. Sí, en cuanto empezó la pandemia, sobre el mes de abril, nosotros hicimos un incremento de una partida presupuestaria de servicios sociales de 2 millones de euros. Hicimos una modificación presupuestaria para meter 2 millones de euros más ahí, para al fin y al cabo hacer lo que he dicho antes de las tablets y todos los dispositivos electrónicos para dar a los niños y a las niñas de la vuelta al cole, pero todo antes porque la demanda que había en servicios sociales fue masiva. De la gente que venía por cheques para que damos vales, hicimos en vez de repartir comida como tal desde el ayuntamiento, lo que hacíamos vales para que se pudiesen gastar en el pequeño comercio y los supermercados del barrio para poder adquirir alimentos. Y del mismo modo tengo que agradecer enormemente a la ciudadanía de Alcorcón cómo se implicó y cómo salieron de la nada un montón de asociaciones que no existían hasta el momento para repartir alimentos, para recoger y dar clases a los niños, apoyarles con los estudios, absolutamente de todo. Aparte, por supuesto, las que ya están normalmente ahí, como puede ser PAMA, como puede ser la Cruz Roja, como puede ser las parroquias del barrio que también estuvieron ahí al pie del cañón repartiendo. Fue una movilización social importantísima que ayudó en una gran medida a paliar lo que fue los meses del confinamiento más duro de principio de año. Y del mismo modo también desde Servicios Sociales hicimos una partida, destinamos parte de esos 2 millones de euros de la modificación presupuestaria a dar las becas comedor que la Comunidad de Madrid retiró a ciertas familias al principio del curso escolar, de este curso escolar. Fue que a través del ingreso mínimo vital que se puso en marcha desde el gobierno central, y las familias que eran preceptoras de la renta mínima de inserción, hubo ahí un desfase que no llegó a la Comunidad de Madrid ahí a tiempo, ya se ha establecido en el debate y se han comprometido a que lo van a reembolsar de forma que van a pagar todos los meses que nos hayan pagado anteriormente, exactamente, de forma retroactiva, pero claro, no se come de forma retroactiva. Claro. Entonces nosotros ahí a las 360 familias que estaban afectadas en ese momento tuvimos que poner el dinero para que no se quedasen sin la beca comedor en ese momento. Muchas gracias, David. Cambiando de tema, vamos a algo más, porque la vida es verdad que sigue, aparte de la pandemia. Y en este programa hablamos mucho de limpieza de las calles, de recogida de basura. Fuenlabrada, ¿qué modelo tenéis? ¿Está funcionando? ¿Puntos fuertes, puntos débiles del pues modelo? La limpieza, por desgracia, en Fuenlabrada no funciona. Creo que si algo somos conocidos en Fuenlabrada es por la suciedad de nuestras calles, ¿no? Es las principales reclamaciones que nos llegan a nosotros como grupo municipal y al resto de grupos municipales van siempre enfocadas a la limpieza viaria de Fuenlabrada. Todos los vecinos, todos se quejan, es común, no es un barrio en concreto donde se pueda fallar, sino en todas las 6 juntas de distrito que tenemos en Fuenlabrada. En las 6 juntas de distrito hay reclamaciones innumerables de
al respecto de la situación de la limpieza en Fuenlabrada. Tenemos parte de la gestión de la limpieza es pública y parte de la gestión de la limpieza es privada también en Fuenlabrada. ¿En qué sentido? ¿Hay una empresa pública? Sí, el Instituto Municipal de la Limpieza y luego tenemos... ¿Está externalizada por parte, contratas? Efectivamente, tenemos Urbaser, que es la que gestiona también parte de la limpieza viaria. David, que además eres consejero en la empresa municipal de Alcorcón, de Esmasa. Sí, de Esmasa, correcto. Sí, en Esmasa la empresa es 100% pública, y esto para que los vecinos lo entiendan es al final que la empresa es del ayuntamiento y por ende de todos los vecinos y vecinas de Alcorcón. No está externalizado en parte como hablábamos. Nada, absolutamente nada. Es más, esta semana lo que hemos hecho es municipalizar más servicios para que Esmasa pueda dar más servicios de los que estaba dando hasta este momento. Y lo hacemos con eficacia. También esto lo que siempre se debate sobre si se limpia, si no se limpia, si la calle está sucia, si la calle no está sucia, también es hacer una buena gestión dentro de que sea la empresa pública o privada, pero lo que siempre hablamos en estos debates de la gestión de los residuos, porque no solo limpieza, es gestión de los residuos. Gestión de los residuos. Que no es lo mismo exactamente. Es la contraposición entre dos modelos. Un modelo que es el que ha interpuesto el Partido Popular los últimos 30 años de externalización y gestión privada, sin competencia por ningún lado, porque la gestión privada la llevan 3 empresas aquí, que es ACS, a través de Urbaser, OHL y Fomento. Podemos poner hasta nombres. Florentino Pérez, Villarmir, exactamente. Tienen nombres y apellidos. Entonces, es la gestión o la contraposición entre esos dos modelos. Un modelo que lo que ha hecho los últimos 30 años es parasitar este servicio, este sector, para el detrimento del servicio y para el detrimento de los ciudadanos, con costes más elevados, con menos eficiencia, o un modelo público que si se gestiona adecuadamente como estamos haciendo en Alcorcón es más eficiente, más eficaz y más rentable para los vecinos y vecinas de Alcorcón. Y esto realmente es fácil de explicar, porque se puede ver hasta con datos, no hay problema. Es más eficiente y no solo de una forma monetaria, sino que es más eficiente porque nosotros damos más servicios que el resto de empresas del sector de nuestra zona. O sea, damos más servicios a la ciudad. Damos un mejor servicio porque el incremento que hemos tenido y la mejora en la limpieza el último año y medio, desde que hemos tomado el control y el descenso de las quejas y las incidencias, como comentaba la compañera antes, ha sido enorme. También tenemos una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en la empresa pública enorme. Y que de ellos el 75% son residentes en Alcorcón, que es un factor también positivo, siempre. Y que el beneficio, al final, de una empresa pública, 100% pública, como la que gestionamos en Alcorcón, redunda siempre en el vecino, al final, en la ciudad. No hay intereses particulares de por medio de una empresa privada, que al final siempre lo que va a ir es a llevarse beneficio, por supuesto. Y ese beneficio que nosotros sacamos de la empresa pública siempre va a ir dedicado a un mejor servicio, a más innovación, más reciclaje. Entonces, y aparte de todo esto, es la opacidad y la capacidad de fiscalización que podemos tener con las empresas públicas. Y si ha habido opacidad en otros tiempos, lo que hay que hacer es cambiarlo y ir a un modelo de mayor fiscalización para que las cuentas sean transparentes, no irnos a la opacidad absoluta, que es desentenderme del servicio. Para que nos entendamos, se lo doy una subcontrata a una empresa privada, la empresa privada me lo gestiona y yo no soy capaz de saber a dónde va el dinero, de saber cuánto va, etcétera, etcétera. Y aparte de que si yo externalizo el servicio, lo externalizo con un contrato claro y con unas condiciones claras de ese servicio. Y no tengo capacidad de control ni de reacción para poder hacerlo. Por ejemplo, cuando nos salieron lo de las zonas básicas de salud aquí en Alcorcón, esa misma noche, nosotros como tenemos el control sobre la empresa, cogimos y pusimos a nuestros trabajadores de la empresa a limpiar y desinfectar esas zonas. Los supermercados, la entrada de los colegios, la entrada de los centros de salud, etcétera, etcétera. Eso, si tú lo tienes con una empresa privada, tú tienes que ir a que eso no está en el contrato. Entonces va a tener un sobrecoste. Aquí no hay sobrecoste, simplemente sentarnos a organizarlo. Gracias, David. Noelia. David lo ha planteado todo en un debate ideológico. A mí me hace un debate ideológico que ya está demostrado que no tiene nada que ver que sea eficiente si es público o es privado en este sentido, ¿no? Yo de verdad, a mí me hace mucha gracia que se diga que no se sabe dónde va el dinero, pues entonces que ese concejal dimita si no sabe dónde va el dinero, porque obviamente no está haciendo o no está cumpliendo con sus funciones, ¿no? Que es el seguimiento de ese contrato. Si si la empresa está realizando un mal servicio, se rescinde el contrato porque así lo avala el propio contrato. Si no se está cumpliendo con dicho contrato, con los pliegos técnicos del mismo contrato, es tan fácil como rescindirlo por incumplimiento de contrato. Además, tendría una penalización la empresa por haber incumplido dicho contrato, ¿no? Entonces, si un concejal no está
cumpliendo con sus funciones porque no sabe dónde va el dinero, bueno, pues entonces que dimita porque no está haciendo bien. Eso Alcorcón no pasa porque la empresa es pública y la controlamos nosotros 100%. Entonces, a mí me hace mucha gracia que se hable de las empresas públicas como si fuese lo más transparente del mundo. Debe ser que Fuenlabrada vive en un limbo totalmente, que Fuenlabrada vive en un mundo aparte, en una realidad paralela, porque tenemos una serie de empresas públicas que desde luego transparentes no son. Igual el logo es transparente, pero lo que es la gestión de dicha empresa pública de transparente no tiene nada. Hemos conocido hace poco cómo usaban en Fuenlabrada el CIFE, una empresa pública con relación al empleo, para enchufar a familiares, ¿no? Entonces, si ese es el modelo de la empresa pública, desde luego yo para Fuenlabrada... El modelo de la empresa privada también puede ser la cosa, si la noticia que hemos conocido. Noelia, una pregunta. Yo para Fuenlabrada no lo quiero. Si ganas las elecciones y llegas al gobierno de Fuenlabrada, ¿mantendrías el mismo sistema de basuras mixto, como estás diciendo, o lo privatizarías al 100%? Mantendría el sistema que garantizase que el servicio va a ser eficiente en cuanto al gasto y sobre todo en cuanto a la limpieza se refiere. Si no está funcionando, si no está funcionando lo que hay ahora mismo, veríamos por qué no está funcionando. A lo mejor lo que no funciona precisamente es la parte pública. Pues ordenala. Entonces, la parte pública en Alcorcón, lo que no está funcionando cuando gobernaba es David la parte, Pérez, cuando gobernaba David Pérez, la parte pública en Alcorcón no funcionaba. Alcorcón estaba lleno de basura hasta arriba, las isletas no se veían, estaba enterrado y ha habido noticias y todos los medios de comunicación lo han tratado hasta la saciedad, pero era porque no se trabajaba ahí y no se ordenaba la empresa, porque no se quería hacer. No se quería hacer, quizá para hacer una externalización en un futuro, porque decir, es que la empresa no funciona y no se hace el servicio. En 1 año y medio, Alcorcón está muchísimo más limpio, nos queda trabajo todavía, pero está muchísimo más limpio. Las isletas ya no da miedo acercarse a una isleta para tirar la basura. Es decir, que si gobierna el PP, los trabajadores no trabajan, ¿es lo que estás insinuando? No es que los trabajadores no trabajen. No, es que estás diciendo que los trabajadores, si gobierna el Partido Popular, no trabajan. No, es que el Partido Popular no pasaba por la empresa a gestionar la empresa, que lo que hay que hacer es trabajar. Yo creo que los trabajadores hay que trabajar y hay que pasar por ahí. Igual. No tiene nada que ver en... a los trabajadores hay que ordenarles el trabajo, ¿no? El trabajador no llega y dice, pues ya está, con mi trabajo y listo. El trabajo hay que ordenarlo. Y nosotros le hemos puesto patas arriba a la empresa, la hemos ordenado de arriba a abajo y ahora la empresa es eficiente y eficaz. Y no lo decimos nosotros, hemos hecho 2 auditorías en lo que llamamos el gobierno. Sí, Fuenlabrada también recibe la escoba de oro, entonces a mí me encantaría saber... 2 auditorías y un estudio de mercado... Déjame hablar un segundo, por favor. Un momento. 2 auditorías y un estudio de mercado avalados por la intervención del ayuntamiento, es decir, por funcionarios de más alto nivel, en la cual se dice que no solo damos un servicio mejor que la mayoría de los sitios alrededor, sino que es que, por ejemplo, comparado con Madrid, que en Madrid está dividido el servicio en diferentes empresas, porque Madrid es muy grande, Madrid capital me refiero, la recogida de basuras, porque el servicio siempre se diferencia entre recogida de basuras y limpieza viaria, de limpieza de la calle, de las hojas, el barrendero... Pues la recogida en Alcorcón por vecino cuesta 21,74 euros y en Madrid cuesta 53,8, el doble. En Alcorcón la recogida diaria cuesta 40,46 por vecino. En Madrid cuesta 59,6 y Almeida hace unas semanas anunció que se iba a hacer un incremento de la partida presupuestaria en ese sentido para mejorar el servicio y se va a llevar a un 86,31. Es decir, que nosotros, por la mitad de dinero al ciudadano, damos un mejor servicio y más servicios, porque Madrid no hace ni los alcorques, no limpia los alcorques y no hace el desbroce, que eso también lo asumimos desde la empresa pública de Esmasa. Bueno, habrá que ver si dais un mejor servicio realmente. Sí, habrá lo que hacemos. Ver, habrá que preguntarle a los vecinos, porque ¿no? seguramente si aquí viene el concejal delegado de limpieza de Fuenlabrada, como en un pleno pasado tuvimos, nos dijo que era mentira, que Fuenlabrada estaba muy limpia, que nos lo inventábamos nos falta prácticamente y nos decía que no, que Fuenlabrada estaba estupendamente no y que está todo hecho, prácticamente decía que Fuenlabrada era la ciudad más limpia de toda la Comunidad de Madrid y desde luego yo creo que hay mucha gente que piensa que Fuenlabrada vivimos en un limbo totalmente, porque como decía antes, con respecto a las empresas públicas, desde luego en Fuenlabrada no son transparentes ni mucho menos. Fuenlabrada se han usado las empresas públicas para colocar a mujeres de concejales, familiares de concejales, afiliados del Partido Socialista, ¿a costa de quién? A costa de los fuenlabreños que pagan sus impuestos.
sus impuestos y ven cómo gracias a esas empresas públicas, a la panacea esa de las empresas públicas para gestionar el empleo, para gestionar Anima Joven, Enclave Joven, para gestionar también la limpieza o para gestionar la vivienda, no se gestiona bien sola. o para gestionar la vivienda, esas empresas públicas de lo único que han servido es, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Vivienda para hacer 2 informes, creo recordar que fue 2 años y un presupuesto de 600.000 euros. 2 informes. David, yo imagino también, cerrando este tema. Pues para cerrar este tema, entonces simplemente decir que las empresas privadas también tienen una capacidad de opacidad enorme. Ayer o antes de ayer salió una noticia con la empresa pública y la recogida de las Rozas, que es privada, que la acusaban de falseamiento de la competencia, alteración fraudulenta del concurso público, falsedad documental y usurpación. Casi nada. Y del mismo modo, simplemente para que la gente lo pueda entender desde su casa, es que el modelo que se plantea desde el Partido Popular, aquí en la Comunidad de Madrid, y bueno, con las 3 derechas en general, es un modelo que se basa en que la gestión del residuo, que no solo limpiar la calle, que es gestionar el residuo para tener unos mayores beneficios económicos, unos mayores beneficios ecológicos y al final un mayor beneficio social hacia la ciudadanía, el modelo que existe ahora mismo es que estas 3 empresas, ACS, OHL y Fomento, controlan por completo la recogida, la gestión y la eliminación de la basura, porque son también las empresas que controlan todos los vertederos de aquí de la Comunidad de Madrid. Para que nos hagamos una idea, estas empresas, o el modelo que existe ahora mismo, es que el ayuntamiento, por cada tonelada que manda al vertedero, paga. Entonces, a estas empresas que se están pagando a sí mismas, porque yo recojo la basura, el ayuntamiento me paga por recoger la basura, y luego la Comunidad de Madrid me financia por llevar todas las toneladas que tengo aquí, y por tonelada me voy a pagar a mí mismo encima. Entonces, ese modelo es el modelo con el que hay que acabar, porque es un modelo con el que no podemos hacer reciclaje, no se puede. Es un modelo... Vamos a dedicar un programa a hablar de eso, porque es bastante complejo. Es un tema muy complejo. Hablando también de vertederos, y para eso dedicaríamos un programa entero que os llamaremos al respecto, que veo que además lo conocen muy bien como consejero de Esmasa, pero quería cerrar la tertulia en tono amable, si es posible, si no, no pasa nada, hablando y aprovechando que vosotros sois concejales muy jóvenes de vuestros respectivos ayuntamientos para concienciar a la juventud ante la propagación del coronavirus. Hemos visto, sobre todo en estos 2 últimos puentes, la cantidad de fiestas, de botellones, de locales con celebraciones en las que se incumplía sistemáticamente las medidas anti-COVID. Noelia, ¿qué les puedes recomendar? No solo a los fuenlabreños, sino al resto de los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que es complicado, ¿no? Que cuando se es joven, Claro. sobre todo si no nos han inculcado lo que es este virus de verdad, si no conocemos la realidad, porque lo que se nos ha trasladado durante estos meses es que este virus era cosa de mayores, ¿no? Que a nosotros, a los jóvenes, apenas nos afectaba, que si nos afectaba a lo mejor lo pasábamos como un simple catarro y claro, cuando es lo que te están inculcando, lo que tú estás recibiendo, pues al final como que relativizas la gravedad que tiene esto, no asumes que puede ser que tú seas asintomático, que es cierto que el gran porcentaje de jóvenes no padece, si no padece algo previo, si no tiene una enfermedad previa o si no tiene alguna especificidad previa, pues no desarrolla el coronavirus de una manera grave, ¿no? Pero tú te lo puedes llevar a casa. Es decir, a lo mejor a ti no te afecta, pero a tus padres sí, o a lo mejor vas a visitar a tus abuelos o te reúnes con X persona y a esa persona sí le afecta y esa persona sí acaba en el hospital o muchísimo peor, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando se es joven se es un poco más rebelde, cuando se es joven pues se tiene esa necesidad pues de salir, de relacionarse más con la gente, de vivir, ¿no? De llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Entonces, hemos pasado meses muy duros, meses encerrados en nuestra casa, donde el contacto social ha sido inexistente y es algo que desde la juventud se demanda mucho. Pero yo les pido que aguanten un poco más, que seamos responsables todos, que cuanto más hagamos nosotros mismos, pues antes acabaremos con esta situación, ¿no? Es difícil el hecho de conjugar esa vida social yéndote antes de las 11 a casa, porque a las 12 tienes que estar en casa porque está ese toque de queda. Bueno, pues
que pasará. Todo esto pasará, será un mal recuerdo que tendremos muchos en nuestra cabeza, algo que nunca olvidaremos porque nos falta muchísima gente, pero bueno, sobre todo que respeten las restricciones, que intenten no juntarse en una casa muchas personas, que lleven a cabo esa ventilación, que no se quiten la mascarilla, sobre todo, que eso pues es una barrera para evitar contagios, que dejen la efusividad de vernos después de tanto tiempo, que deje esa efusividad del hecho de abrazarnos, de tocarnos, de estar todos juntos, bueno, pues que se mentalicen, ¿no? Que a lo mejor a ti no te afecta, o sí, que nunca se sabe cómo va a desarrollar este virus, pero que tengan en cuenta que no están solos, que hay muchísima gente alrededor. Ya vamos a estar concejal, claro, por eso quería acabar con este tema. Concejal de Juventud, que es, últimamente estoy escuchando a muchos jóvenes diciendo qué mal, o no tan jóvenes diciendo qué mal momento es para ser joven, ¿no? Sí, lo has explicado muy bien, en esto nos vamos a poner de acuerdo. Es evidente pues, que la situación en la que estamos pues hay que concienciar para que la gente se controle, evidentemente. Creo que también hay que romper un poco una lanza porque no todos los jóvenes son como los que salen en las fiestas, evidentemente. Sí, por supuesto. Y que yo creo que también al final un poco se... Pero para no repetirnos en el discurso, que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Pero esa gente tira de otros que a lo mejor están en su casa, venga, sí, bien, completamente. Pero yo creo que también se está focalizando demasiado el foco en eso. Yo creo que también hay que romper una lanza por todos los jóvenes que si mantienen las normas, que si se han quedado en casa todos los meses de cuarentena duras, que si respetan los toques de queda, etcétera, etcétera. Entonces, y hay muchos ejemplos de los jóvenes cómo salían en plan en los meses del estado de alarma más duro, cómo salían a recoger alimentos porque los mayores no podían bajar de casa, cómo se ponían a repartir, o el chaval de Logroño, cómo organizó a la gente después de los altercados que hubo y organizó a los chavales de su barrio para poder limpiar los desperfectos que se habían ocasionado. O sea, yo creo que hay ejemplos también que también nos dan esperanza de que la juventud no es solo lo que sale en eso de las fiestas y los botellones. Evidentemente, inconscientes, hay de todas las edades y en todas las generaciones. Y como ha dicho la compañera, pues bueno, en esta edad pues siempre tenemos esa mayor necesidad de contacto social y quizá pues cuesta más mantenernos en las normas que son necesarias ahora mismo de seguir. Pero vamos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Con ese mensaje común nos despedimos por esta noche en el apartado de la tertulia. Muchísimas gracias, David López Martín, concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Alcorcón, del grupo de Unidas Podemos, y a Noelia Núñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Os esperamos para hablar de pandemia, de basuras y de muchos más asuntos que conciernen a los ciudadanos de los 178 municipios de la Comunidad de Madrid, porque falta uno que dedicamos, que es en la capital, un debate en concreto. Gracias a todos. En unos minutos después de la publicidad hablamos con un sector muy afectado por la crisis sanitaria, el sector textil, y lo hacemos con uno de sus representantes, con Paco Cecilio, en unos minutos aquí en Canal 33. Soy Patricia del Barco, directora de operaciones de los centros de día Estima. Es un proceso muy sencillo. La familia se pone en contacto con nosotros, concertamos una cita personalizada donde estudiamos el caso y en pocos días, con una documentación sencilla, el mayor puede empezar con nosotros. El miedo a que una persona mayor venga a un centro de día ahora mismo existe, pero realmente no es un riesgo que sea acorde a la realidad. Realmente los mayores no están más inseguros por venir al centro de día que quedándose en su casa. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad anticoronavirus muy estricto. Todos los días medimos la temperatura, limpiamos las manos con gel, los pies con desinfectante, hacemos pruebas serológicas regularmente tanto a profesionales como a mayores. Y después de estos meses nos hemos dado cuenta que realmente no hay más riesgo. Si todos cumplimos lo que nos recomienda Sanidad dentro del centro de día y fuera del centro de día, los mayores no tienen más riesgo por venir al centro de día. Los mayores van a tener efectos a nivel cognitivo, se van a desorientar más y van a tener fallos de memoria. A nivel físico, probablemente
vayan a tener déficit en el equilibrio y en la marcha, porque andarán menos y eso implica que van a realizar la marcha peor. Y a nivel funcional, como en casa probablemente tendrán un cuidador o estará su familia, se van a hacer más dependientes, van a pedir más ayuda para sus actividades de la vida diaria, con lo cual no es positivo para ellos quedarse en casa. Durante el primer confinamiento de este año ya pudimos observar a muchos mayores que dejaron de caminar, dejaron de comunicarse. De hecho, las personas que ya tenían deterioro cognitivo diagnosticado, ese deterioro aumentó. Y hemos visto muchos deterioros que han surgido nuevos después del confinamiento. Porque para una persona mayor que tiene una vida activa, pues es muy duro quedarse en casa, no tener apenas relaciones sociales, no comunicarse, no caminar. Hay que tener en cuenta que tienen una edad avanzada y muchos una enfermedad degenerativa, así que no es bueno dejarlos en casa. Siempre es mejor acudir a un centro de día especializado para que sigan estimulándose. No hay estancia mínima, nosotros nos adaptamos a cualquier necesidad y circunstancia familiar. Por lo tanto, puede haber un mayor que venga 1 hora al día o 1 hora a la semana y mayores que estén toda la jornada. Realmente no ocurre nada, son muy pocos mayores los que no consiguen adaptarse a un centro de día. Pero en nuestro caso tenemos otros recursos que podemos usar para conseguir esa adaptación o para conseguir que tengan la estimulación que necesitan aunque no vengan al centro de día. Podemos empezar haciendo estimulación en el domicilio, de neuropsicología, de fisioterapia o de terapia ocupacional. Y luego, si vemos necesario que terminen viniendo al centro, poco a poco y una vez que ya hay una relación con el profesional, un feeling, ese profesional termina consiguiendo que el mayor venga al centro de día y quite de su cabeza los prejuicios que normalmente tienen. Así que realmente ocurrir no ocurre nada, porque pasa muy pocas veces y siempre tenemos solución para ello. Un centro de día tiene un coste aproximado entre los 300 y los 900.000 euros. Como media, los centros de día de la Comunidad de Madrid, los centros privados. No obstante, en Estima no hay ningún problema a este nivel, porque podemos proporcionar a las familias que no puedan costearse por sí mismos el centro de día una ayuda económica privada con la que contamos que se llama Cheque Estima. Es una ayuda que según su situación económica podrá subvencionarle una parte de la mensualidad. Además, como novedad y para ayudar a que las familias en esta época confíen en los centros de día, ahora tenemos una oferta en la que el primer mes es gratis totalmente, el segundo la familia solo paga el 50% y el tercero el 75%. Podéis ampliar la información en nuestra página web estimamayores.es. Bueno, ya sabéis, os esperamos a todos en los centros de día Estima Mayores. Si queréis ampliar la información también podéis visitar nuestra página web estimamayores.es o llamadnos por teléfono al 91 377 60 27. Gracias. Buenas noches de nuevo, son las 10:42 horas de la noche, seguimos en Cambia Madrid de Canal 33, tenemos un programa muy intenso, con una entrevista al alcalde de Parla, con la tertulia muy encendida entre nuestros concejales de municipios y ahora toca pues atender a nuestros sectores productivos en este espacio que tenemos de denuncia y también de entrevista al comercio, al interés que tenemos los madrileños por cómo está la situación de los que más duro están pasando esta pandemia. Hablamos con Paco Cecilio, con un empresario muy reconocido de moda en esta ciudad y miembro de la Asociación de Comerciantes del Comercio Textil, Complementos y Piel, Acotex. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
Saliendo de trabajar Bien. prácticamente, ¿no? Me decías. Pues mira, hemos cerrado las tiendas a las 10 de la noche, yo las tengo todas en centros comerciales, tenemos un horario muy amplio y hemos terminado de trabajar después de una durísima jornada, pues hace 3/4 de hora. Bueno, ¿cuál es la situación del sector textil en Madrid? ¿Cuánto habéis cuantificado en pérdidas, en descensos de las compras en los últimos meses de pandemia? Pues te voy a dar unos datos muy concretos y además actualizados al día de hoy. Llevamos un acumulado de descenso del 40,6 en lo que va de año. Volvimos del confinamiento en junio bajando un 25, te voy a redondear, en julio un 22, en agosto un 32, en septiembre un 34 y en octubre un 37. Si te das cuenta, desde que hemos vuelto de estar 3 meses todos confinados en casa, la cifra de bajada de ventas va aumentando. Es decir, vamos de mal en peor. ¿Cuántos comercios, no sé si tenéis las estadísticas, han cerrado, cuántos comercios de ropa han cerrado en Madrid y cuántos se esperan que puedan echar las persianas definitivamente? Pues el dato que tenemos es que hay prácticamente un 25% del comercio que no ha llegado a abrir después del Real Decreto que nos obligó a cerrar por causa de fuerza mayor. No tenemos datos todavía porque es que además ocurre un tema muy importante. Todas las empresas que se acogieron a los ERTEs, una de las condiciones que tenía ese ERTE o una de las trampas que tenía ese ERTE es que no se podían hacer despidos en los 6 meses siguientes a que finalizara el ERTE. Ajá. Esos 6 meses se van a cumplir este mes de noviembre, entonces la auténtica sangría de desempleo se va a ver a partir de este mes de noviembre. ¿Cuáles son las restricciones para que la gente que todavía no se ha atrevido, por lo que fuere, a volver a las tiendas, cuáles son las limitaciones, tanto de horario como de probadores o de otras circunstancias que hay ahora mismo en los comercios de ropa de Madrid? Bueno, yo antes de nada lo que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad a los consumidores que pueden acudir a las tiendas a probar y a comprar ropa sin ningún tipo de peligro, porque a pesar de todo lo que se dijo durante el confinamiento, durante los primeros meses de la pandemia, marzo, abril y mayo, no hay ningún riesgo que el COVID se pueda coger por probarse ropa a los probadores. A pesar de eso, todas las tiendas... Dime. No, que estuvieron cerrados durante la primera ola y el primer estado de alarma, estuvieron cerrados los probadores, por eso lo decía. No, pero bueno, aquello fue hasta que se pudo comprobar que está comprobadísimo, valga la redundancia, que no se transmite el COVID a través de la ropa. Se transmite, que se transmiten más por aerosoles y que por contacto, ¿no? En tela, en este caso. Claro, entonces, para que no haya contagios en las tiendas, lo que damos a todos los clientes es, si alguien viene con mascarilla, que eso ya es una cosa que no ocurre, se le da una mascarilla. Por supuesto, tenemos gel hidroalcohólico en las tiendas y en los probadores para que la gente al entrar y salir se limpie las manos y sobre todo y fundamentalmente que después de probarse a alguien la prenda, si no se la llega a llevar, por ejemplo, tenemos en el caso de Paco Cecilio unas planchas de vapor verticales donde planchamos la ropa a más de 80 grados de temperatura para que desapareciera en caso de que pudiera haber alguna duda por parte del cliente y que quede completamente tranquilo. Por tanto, tenemos que confirmar que los comercios textiles, las tiendas de ropa, son seguras, Paco. Totalmente seguras. ¿Han funcionado las ayudas que ha dado el gobierno? Vamos, el gobierno central, los gobiernos municipales, el gobierno autonómico, porque antes adelantabas que los ERTE tenían trampa. Creo que los ICOs también tienen trampa, ¿no? Los ICOs ha sido una de las mayores estafas de los últimos años de este país. Porque mira, el presidente del gobierno, en una de esas ruedas de prensa que nos tenía acostumbrados a todos los domingos en el famoso Aló Presidente, lo que vino a decir es que los ICOs... lo que vino a decir es que los ICOs los avalaba el Estado. Eso es totalmente cierto. Mira, yo en el banco con el que trabajo, palabras textuales del director, no va a avalar el ICO el Estado y lo tienes que avalar tú personalmente con tu patrimonio, porque nosotros, palabras literales del director de mi oficina, nosotros no nos fiamos del Estado, no nos fiamos del gobierno.
Y como no nos fiamos que tenga solvencia económica para poder hacer frente a los ICOs en caso de que esos ICOs tuvieran un alto porcentaje de fallidos, si alguien quería un ICO, lo teníamos que avalar personalmente. Entonces, esos ICOs, quien lo han pedido, la inmensa mayoría de las empresas, salvo las grandes multinacionales, es decir, todas las pequeñas pymes, no solamente del comercio textil, sino de cualquier ramo, que han ido a pedir un ICO, han tenido que avalarlo ellos personalmente. El ICO era con un bajo interés. Mentira, han dado los ICOs a unos intereses como si fueran unos préstamos personales puros y duros al consumo. Y una de las cosas que pedimos desde Acotes es que, según están las ventas, con este retroceso de casi el 40% que te he dicho antes, 40,6% en lo que va de año, si hay que empezar a devolver los ICOs ahora en marzo y abril, que es cuando cumple el primer año de carencia, va a ser literalmente imposible que la mayoría de los comercios y de las empresas puedan devolver esos ICOs, porque no estamos facturando ni para cubrir los gastos más básicos y estructurales de nuestros negocios. Otro de los factores que lastran a vuestro sector son los alquileres, los altos precios de los alquileres, en Madrid, por ejemplo, en determinadas zonas, para que puedan asentar vuestras tiendas. ¿Qué pasó con esas medidas que anunció también el gobierno de moratorios en cuanto al pago de esos alquileres? Pues mira, sacó un Real Decreto que lo único que hizo fue favorecer a los grandes tenedores en lugar de favorecer a los pequeños comerciantes. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ese Real Decreto lo que decía es que 4 meses después de finalizar el estado de alarma se podía no pagar las rentas a nuestros arrendadores, y esas rentas se podrían prorratear en 24 mensualidades a partir del 1 de enero del 2021. Pero ¿eso qué hizo? Que no nos dejó margen de maniobra para poder negociar con nuestros arrendadores, puesto que cuando fuimos a negociar con ellos nos dijeron, no te voy a bajar la renta, porque resulta que te has acogido a un Real Decreto, durante los 4 meses siguientes a finalizar el estado de alarma no vas a pagar la renta. Entonces, eso fue un Real Decreto que nos perjudicó gravemente y que favoreció, insisto, a los grandes tenedores por ejemplo, en los grandes centros comerciales, donde en mi caso me encuentro con mis tiendas. El confinamiento ha favorecido, también hay estadísticas al respecto, las compras por internet y en plataformas online en detrimento de los pequeños comercios. Bueno, es una tendencia que no es nueva, que lleva comprobándose desde los últimos años. Aquí nos lo contaba el presidente de COCEN. ¿Qué podéis hacer vosotros, qué podemos hacer nosotros como consumidores y las administraciones, pues para que esto pues no pase? O por lo menos recuperar, que ustedes puedan recuperar ese 40% de ventas caídas, porque será muy triste pasear por la calle y ver comercios cerrados a doquier, ¿no? Lo que tiene que saber nuestros oyentes es que el comercio de barrio, el comercio de proximidad, lo que hace es que vertebra los barrios, vertebra las ciudades, vertebra los pueblos, genera ilumina empleo. Las calles. Claro. El empleo, por supuestísimo, el empleo da seguridad, da dinamismo a las calles, a los barrios, a las localidades, a los pueblos, insisto. El comercio online lo que ha hecho es que en este año 2020, lo que vamos de año 2020, ha avanzado casi como 10 años. Es decir, está vendiendo muchísimo más y está perjudicando una cosa muy importante que tú acabas de decir, que es la creación de empleo. Cada compra que se hace en un gran marketplace en Internet está propiciando el despido de muchísimos trabajadores que trabajan en el comercio o en general en cualquier retail. ¿Qué es lo que estamos pidiendo desde la asociación? Que se regule esas ventas por Internet, que tengan la misma legislación que tenemos nosotros y sobre todo y fundamental que no haya competencia desleal. Porque hay unas grandes plataformas que no voy a dar los nombres, no voy a hacer... Pero que todos sabemos, Paco, todos sabemos cuáles son. Correcto, pero que en este prestigioso programa no les vamos a dar publicidad, que con esas políticas que tienen de devoluciones gratuitas, recogidas gratuitas, devolución del dinero, lo que están fomentando es que la gente haga grandes compras, reciban en su casa la mercancía, que incluso hay un anuncio de un gran marketplace en televisión que hace alusión a eso, que puedes comprar todo lo que tú quieras, no te va a costar el porte de ida, no te va a costar el porte de vuelta y además todo lo que no quieras te lo vamos a devolver el dinero.
Eso es una competencia desleal frente al barrio. Y la gente tiene que saber que está muy bien comprar ahí, pero que se están cargando, están cerrando el barrio el comercio de su barrio, que es el que realmente genera puestos de trabajo. No esas grandes plataformas que lo único que tienen es una gran distribución logística, pero que detrás no hay absolutamente nada. Pues muchísima suerte en estos meses, porque son muy importantes para el comercio textil. Tenemos el llamado Black Friday. Hoy era el día del single, creo, me he enterado también leyendo en la prensa que es una campaña que en los países asiáticos tiene mucha importancia para el comercio textil, y luego llegarán pues las Navidades, Reyes y las rebajas. Espero que muchas de vuestras empresas aguanten todo este chaparrón del COVID y resistan, porque lo que has comentado, Paco, pues vertebran todos nuestros barrios, nuestras ciudades. Pues eso espero que tengamos. Hoy ha sido, como tú me hubieras dicho, el Shopping Day, que es el día de los solteros en China. Como aquí lo exportamos todo, como aquí somos capaces de importar todo, pues hoy hemos tenido el Shopping Day, ahora tenemos el Black Friday, después tenemos el Cyber Monday, que es el lunes siguiente al Black Friday, y luego tenemos las Navidades y la rebaja. La verdad es que siempre el final de año para nosotros es muy propicio. Espero que este año, a pesar de la grandísima crisis que tenemos, pues se recupere un poco las ventas, porque sobre todo y fundamentalmente para que no se destruya mucho empleo. Pues muchísimas gracias, Paco Cecilio, por estar con nosotros y que todo vaya muy bien, lo dicho. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Pues con esta recomendación acabamos el programa de esta noche de Cambia Madrid en Canal 33. Os convocamos dentro de 7 días, el miércoles que viene, en el que hablaremos de otros muchos temas interesantes que afectan a los ciudadanos como usted, a los ciudadanos madrileños. Muy buenas noches.